Hola amigos, nos encontramos en un parque que se inició como pozo, el legendario pozo del de Majagual, construido a finales del siglo XIX y que estuvo como aguada principal hasta 1940. Y recordemos que en 1956, durante el gobierno de Rojas Pinilla, hubo aquí un paro que duró 3 días porque aquí el agua estaba contaminada y no alcanzaba. Vinieron observadores del gobierno nacional y dieron 2 millones de pesos con el que se iniciaron los estudios para construir el acueducto de Sincelejo. Con esa breve historia pues le damos la bienvenida a Voz Populi, ahora entrevista, y estamos con uno de los pintores más importantes del Caribe colombiano, el maestro Wilfrido Ortega Rey, paradójicamente uno de los habaneros más auténticos, pero nacido en Cartagena. Wilfrido, bienvenido. Gracias, Alfonso. Sí, es cierto. Mi trabajo siempre ha estado en la propuesta de ese realismo social de la cultura popular, más que todo de ese Bolívar grande. Sí, también nací en Cartagena y me siento también muy sucreño, máxime de que mi papá es de Chochó, mi papá de aquí de Chochó. ¿Vive todavía? No, mi papá murió hace 3 años, casualmente un día como hoy, en homenaje a esta entrevista. Y mi mamá, pues, santanderiana, de allá de Bucaramanga, pues ella vive en Bucaramanga. Esas mezclas me trajeron a esta región para convertirme, pues, de pronto en uno de sus cultores e interpretadores de la vida cotidiana de ese ser sabanero o de ese sentipensante. A ver, Wilfrido, maestro Wilfrido Ortega, ¿vino de 8 años usted a Sincelejo? Yo vine de... ¿O lo trajeron más bien? No, vine a esa, más o menos en ese promedio de edad, vine varias veces, porque yo vivía en Cartagena. Yo nací en San Diego, nací en el hospital Santa Clara. En esa época vivíamos en un pasaje ahí en la calle Tumbamuerto. Pues esa historia es muy bonita. En esa época existía la cárcel de San Diego en la iglesia Santa Teresita, que ahora es la Escuela de Bellas Artes. Pues también estudié en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Y todas esas mezclas han hecho de mí, pues, un constructor social, que lo digo con mucho cariño y mucho aprecio, ya que para ser artista pues hay que estar en esa angustia diaria de estar en la cima. Y yo prefiero mejor siempre estar en la base de la montaña. Usted está arriba, usted está arriba. Maestro, bueno, por lo que deduzco y con base en la pequeña historia que hemos consultado sobre este lugar que ahora es parque y que lo cierran a las 9 de la noche, no sabía eso, que usted no bebió agua de este pozo. Pero ¿por qué se acerenció tanto aquí? Bueno, la verdad es que no bebí agua de este pozo, pero su historia es muy bonita, muy simpática. Esto, según los historiadores, más que todo de los que conozco, dicen de que esto era parte de una finca y que cuando venían a coger agua acá, pues de una u otra manera les usaban unos perros, ¿sí? Y a veces el cuidandero los asustaba con machete. Esas historias son tan simpáticas que qué bueno sería recordarlas con el fin de que no se pierda esa memoria. Es como el pasacorriendo, la gente que pasaba corriendo porque había unos perros bravísimos. Así es. Bueno, Wilfrido, ¿qué fue lo que te gustó para quedarte acá? En eso lo que tú llamas realismo social. Bueno, lo que me ha gustado y me sigue gustando de acá es que tanto Corozal como Sincelejo, donde he pasado gran parte de mi vida, esto es un vividero. Aquí se vive con la paz, con la tranquilidad, con las ganas solamente de amanecer y tratar de dormir para poder soñar otra aventura más de la vida. Cuando salgo a otra parte, voy a Cartagena, voy a Barranquilla o a otra parte, Bogotá, alguna de esas ciudades, pues siento no solamente la nostalgia, sino la desesperación de volver rápido, porque ya yo me acostumbré mejor al canto de gallo, al canto de los pájaros, a ese ruido que hacen las hojas, pero a la ambulancia, al tropel, a la angustia de la ciudad, pues ya yo no va conmigo. Pero Sincelejo está cambiando mucho últimamente y el ruido se está tornando avasallante también.
Bueno, pero es mínimo, ¿no? Sí, Sincelejo es una marea humana. Es una marea humana porque a falta de trabajo, pues hay que ser alternativo. Aquí la economía de rebusque se hace no solamente del mototaxismo, sino de la venta ambulante, etcétera, etcétera. Es ahí en donde de una u otra manera uno ve la angustia del diario vivir, de ese realismo social de la cultura popular en ese quehacer diario. Wilfrido, ¿en qué momento decides ser pintor? ¿Y por qué no un acordeonista, un flautista o el bombardinista de una orquesta? Porque el artista puede tener cualquier faceta. Esta es una pregunta muy interesante, porque en mi proyecto de niño, para poder ser alguien en la vida, tenía tres sueños, ¿no? O era actor de cine, o era cantante, o era pintor. Desafortunadamente todas tres van en el mismo renglón de la creatividad y las artes. Pues me marcó lo de la pintura desde muy niño. Yo era una persona, siempre he sido una persona bastante distraída. Desde que estudiaba la primaria, pues me gustaba dibujar en mis cuadernos. Tuve una monjita, yo estudié en el colegio Nuestra Señora de Fátima del Bienestar Social de Cartagena, la primaria. Y había una monjita que era la que de una u otra manera me patrocinaba eso. ¿Sí? ¿Y cómo me lo patrocinaba? Antes existían unos sellos para ponerle los dibujos en matemática en los cuadernos a los muchachos, y ella prefería que yo los dibujara. De ahí comenzó ese calor humano en donde me di cuenta de que pues distraerme era la única forma, y me distraía de esa manera, dibujando en los cuadernos. ¿Y qué fue lo primero así que pintaste con sentido o todo tenía sentido? ¿O que recuerdes tú de pronto un pájaro? Bueno, en la propuesta de ese oficio de distracción, que más lo consideraba más en ese momento así, más que de pintar, pero lo que yo trataba era de estar ocupado, de estar distraído, de ocuparme, porque siempre habían angustias. Pues las angustias estaban de que en las clases yo nunca he sido buen estudiante, nada de eso. Yo siempre fui una persona bastante distraída. Y cuando yo veía las demás materias, pues a mí me gustaba, pues, a veces participar si había la necesidad, y si no, pues solamente escuchaba, más no veía porque me dedicaba a dibujar. Bueno, él es Wilfrido Ortega Rey, uno de los grandes pintores, el mejor plumillista que tiene el Caribe colombiano. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos en Voz Populi Entrevistas. Seguimos avanzando en Voz Populi, ahora entrevistas con Wilfrido Ortega Rey, plumillista, sobre todo una excelente persona. Se declara como una persona taciturna, distraída, pero eso sí, muy amiguero. Wilfrido, bueno, te distraes pintando cosas cuando estás niño en Cartagena, pero ¿cuándo recibes el empujón definitivo como para ser lo que eres? Eso pues sucedió cuando estudiaba en el colegio el INEN, ¿sí? Monet Rodríguez Torice, en donde mi profesor de artística, en este caso Nelson Facchini, pues él era un pintor del expresionismo, le gustaba pintar mucho la parte abstracta. Pues yo, pues cuando llegué con la inquietud del dibujo, y a él le gustaba. Es más, yo pasaba, era más que todo en su oficina, que era también su estudio. Y ahí yo comenzaba, pues de una u otra manera, a cultivar pues ese olor a la trementina, ese olor al agua ras, a lo que de una u otra manera son los utensilios para utilizar la pintura del óleo. Él, pues, viendo mi inquietud, viendo mi propuesta, me preguntaba, hacía yo segundo año de bachillerato en ese tiempo, hoy sería octavo, pero sí, sería séptimo. Él me preguntaba si yo quería estudiar en Bellas Artes. Pues yo siempre le dije, hombre, sí, pero no, en ese momento no había las posibilidades.
Me invitó, fuimos al centro de Cartagena, Bellas Artes en esa época quedaba ahí frente al Parque Fernández de Madrid, en donde ahora actualmente es la Alianza Colombo-Francesa. Y asistimos con la fortuna de que me sorprendí esa vez, me sorprendí bastante de ver tanto cuadro colgado y tanta cosa hermosa, que de una u otra manera pues esperé que se acabara el año, y el año entrante pues es lógico, le hice la pregunta: maestro, me gustaría ir a la Escuela de Bellas Artes, y él, sin pensarlo dos veces, me llevó y me matriculó. De ahí pues siempre fui becado por la escuela. ¿En Cartagena? Sí, no por ser el Pero mejor. ya estabas en Sucre. No, en Cartagena. Eso cuando estaba en Cartagena todavía. Estaba como niño, ¿no? Sí, sí, ya, no, yo estaba ya grandecito. Ajá. Yo a Sucre venía cada rato donde mis tías. Ajá. Venía cada rato en las chivas de Pablo, porque en esa época era las chivas de Pablo, y tú sabes que el mejor que uno tenía era un poco de periódico que se metía en la... para no vomitarse. Pues sí, te sigo el cuento de la escuela. El maestro Nelson Fachini me matriculó. De ahí yo no conocí más que tenía que pagar nada, porque los mismos profesores como Juan Antonio Rillo, un buen gran dibujante español, pues no sé, le caí en gracia. Y en gracia era de que, como tenía no la habilidad, sino esa actitud que me gustaba el dibujo, ¿sí? Pues a él le gustó, porque como dibujante, él buscaba los mejores dibujantes, porque había muchachos que en el dibujo sí eran bastante duros, ¿sí? También mi profesor de color fue el maestro Pierre Daguet, el autor y creo que construyó el Capilla del Mar de Cartagena. Pues el maestro Pierre Daguet era un colorista, y él en su propuesta de color pues me ayudó mucho a observar. Él dijo: observe aunque no lo haga igualito, ¿sí? Observe y haga la mancha, coge el color, cargue la cerda del pincel con bastante color que usted crea que debe ser, y dé el pincelazo. Es ahí donde verdaderamente conocí el impresionismo. Encontré otro docente de acá de Sucre, de Tolú, el maestro Pedro Ángel González Vergara, profesor de murales y profesor de la técnica del pastel. Pues también como dibujante le gustó mucho mi trabajo, y al ser de acá pues él me ayudó muchísimo. De igual manera conocí al maestro Eladio Gil Zambrana, con él estuve trabajando en los talleres de él en Manga, en Cartagena, el que hizo la India Catalina, en donde aprendí también la parte de la escultura a través del modelado. Nunca trabajamos la propuesta del fundido, porque había que buscar una fragua donde de una u otra manera fundieran el metal. Conocí otros docentes muy importantes como Héctor, otros compañeros más, el maestro, bueno, ahora que recuerde se los nombro, que fueron docentes muy valiosos: Gloria Díaz en la propuesta de teoría del color, ¿sí? Me referencio más a los que dije anteriormente, porque son los que eran más visibles para mí. Yo siempre fui inquieto y siempre les preguntaba, ellos siempre me ayudaban a que no declinara en la propuesta de lo que estaba haciendo. Pues eso me ayudó a comprender que el problema mío no es que yo era distraído, no, sino que yo me concentraba y comenzaba a construir una disciplina, que es la disciplina que tiene el pintor de caballete, desde el silencio y desde la soledad. Bueno, ¿quiénes fueron tus maestros? Estos fueron tus maestros de escuela, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles fueron tus referentes como pintores universales para tú encaminar ese realismo social de que tú hablas y que tú interpretas? Bueno, indiscutiblemente admiro mucho a pintores nuestros como Dario Morales, incluso uno que falleció, que lo admiré mucho, siempre estuvimos codo a codo en la escuela, y un gran dibujante, Francisco Molina, y Cuadrado Cogollo,
está vivo y es uno de los buenos dibujantes que tiene de la Escuela de Bellas Artes. Y hay muchos de los que fueron salones nacionales, en esta Arnulfo Luna, Varela, etc. Y en la pintura, más que todo porque yo asistía a su taller algunas veces como monaguillo, digo yo, porque a veces le lavaba las brochas, ¿sí? Y a veces iba allá donde tenía su arranchadero, que era ¿cómo es? En Cartagena, allá en Boca Grande, ¿sí? En donde tenía un sitio que se llamaba, que tenía una de sus compañeras, que era Estrella. Allá pues iba y me sentaba siempre a escucharlo y hablarlo, y era un tipo joven, pues era insignificante en ese momento, que era el maestro Alejandro Obregón. Bueno, él es Wilfrido Ortega Rey, gran pintor nacido en Cartagena, pero indiscutiblemente que nuestro aquí, de estas sabanas tan queridas. Vamos a hacer otro corte y ya regresamos. Se ha ido rapidita esta entrevista con el maestro Wilfrido Ortega Rey aquí en el Parque Pozo del de Majagual, que vino desde el municipio de Majagual, el señor Simón Támara, creo que. Bueno, sí, maestro, nos hemos concentrado casi en Cartagena, pero yo quiero que hablemos de este último segmento de lo que ha significado haber aterrizado aquí en las sabanas, y el nivel de la pintura, porque sé que esta es una región de pintores y de poetas. Claro. Bueno, lo importante que he encontrado, que me he arranchado aquí en la sabana, ha sido su gente, ha sido el color incluso hasta de la expresión de las personas, en donde acá la gente es bastante relajada, bastante relajada. Lo bonito de esto es que todavía se respira un poco la naturaleza. Todavía en los patios tenemos palos de mango, de ciruela, etc. Y todo eso todavía nos hace ver esa propuesta cultural en donde la parte rural todavía está inmersa en nosotros. Ya Sincelejo, pues lógico, se ha ido civilizando. La misma red vial, a través de su ordenamiento, pues nos muestra de que quiere convertirse de verdad como una ciudad capital del departamento. Pero las dificultades que ha tenido en definir verdaderamente un modelo de desarrollo único en la región Caribe, pues ha generado pues muchas dificultades. Tanto es así que hace 20 años, 25 años atrás, esto estaba más evolucionado que Montería. Hoy vamos a Montería y encontramos una ciudad metrópoli, y a Sincelejo lo encontramos todavía en la angustia de tratar de ser una ciudad. Eso nos dice mucho cuando disfrutamos desde Sincelejo, del mismo centro de Sincelejo, y encontramos de que sus vías son totalmente como vías de ciclovías, ¿sí? No vemos que las vías están diseñadas de una u otra manera para que el automotor verdaderamente haga su presencia de una manera relajada, de una manera oxigenada. No. Todo eso conlleva a que en la parte cultural, pues no sé, nosotros nos debatimos como una propuesta en donde la música de ese realismo social de la cultura popular, como es la música popular, es la que de una u otra manera impera. Lo mismo nuestros poetas, desde sus imaginarios, en donde las artes plásticas de una u otra manera, pues es lógico, mis colegas, mis amigos, mis hermanos luchan, pero sabemos muy bien que un cuadro casi que no va con unas connotaciones verdaderamente de ese patrimonio inmueble y de ese patrimonio pasivo hacia esa familia. Si no va, es como pues a decorar un hueco en la pared. Wilfrido, ¿dónde están tus cuadros? He visto cuadros sobre todo referentes a los juglares, de manos ásperas, el acordeonero que tiene las manos como si fueran unas raíces de un árbol. ¿Dónde están esas obras? Toda la colección que hasta ahora he pintado están en manos de los amigos, ¿sí? Son pocos que desconozco a dónde están esas pinturas, pero
Mis amigos han sido los grandes coleccionistas de mi trabajo y de eso para mí es un orgullo. Por eso yo soy una de las personas que casi encuentro dificultad para vender una obra. ¿Le regalas tus cuadros a tus amigos para que te quieran más? No tanto te los regalo, sino que ellos desde el momento de observarlos y les gustan, pues me atrapan. Porque así como lo hago con la creatividad, con ese amor de hacer algo de adentro y encontrar a alguien que me muestre ese aprecio, ese cariño a ese algo que construí, pues ponerle precio a eso, he tenido mi dificultad. Mis amigos me lo critican mucho y yo los entiendo y los comprendo. No sé, ojalá algún día tenga la oportunidad yo de bancarizar todas esas cosas con alguien que me diga, hombre, mire, este cuadro vale tanto. Y a partir de ahí, pues, yo pintaré, tendré vida de pintor y tendré vida social. Tendré una vida de pintor en un momento del día y cuando voy a tener vida social, hablamos de lo social. Porque hablar de la pintura y endosar la obra, pues no sé, ya habría otra persona que me defendería esa propuesta. Te vi haciendo una maestría, entraste al magisterio con algunas dificultades en el sector ese de los indígenas, pero ¿qué proyectos tiene Wilfrido Ortega Rey para esta época, para lo que viene? Bueno, para esta época estoy trabajando sobre una propuesta de la etnia zenú. Estoy tratando no solamente de hacer de lo que tomo como imagen congelada de la fotografía, no, estoy viviendo esa experiencia. Nuestros indígenas de la región de resguardo indígena zenú son personas que tienen unas calidades muy hermosas, muy bellas. Son hombres que el que no conoce lo confunde como campesino y el que convive con ellos pues los entiende como indígenas. Hay una fusión entre lo rural y lo ancestral que de una u otra manera pues eso ayudaría a comprender más qué puedo hacer como proyecto artístico para poder dimensionar hacia mis huellas de vida por esta región esa cultura. Te conozco como persona muy amiguera, muy transparente, muy colaborativa, consejero además. Dentro de ese gremio, ¿quiénes son tus mejores amigos acá dentro? Porque sé que fuiste muy amigo del pintor Zuluaga hasta el último momento. Hombre, tengo bastante amigos, pero hermanos contados. No es por lo que no paso con ellos, no, sino porque conocen mis verdaderas angustias. No puedo desconocer pues otros colegas que me aprecian mucho. Entre esos, pues lógico, indudablemente está Amaury Hernández Mercado, un economista, artista y una gran persona, indudablemente Ramiro Blanco Redondo. Terminó siendo pintor también. Terminó siendo pintor bajo la asesoría mía. Ramiro Blanco, mi hermano, mi colega, Plinio Lambraño Flores, Moisés Paternina, César Bula, Aldo Holman, Martín Martínez, mi amigo y artista rebelde, José Luis Queset, Olgui Tejada, y yo otros compañeros más, muchos, y mujeres muchísimas. Incluida la bogotana. Incluida la bogotana, ¿sí? Esto porque la verdad es que en este oficio de querer hacer las cosas desde la creatividad, que no es nada fácil, uno a veces se encuentra en el conversatorio con el amigo, se encuentra parte de esa pieza que necesita la obra. Porque cuando ya el cuadro te rechaza, es cuando ya tú lo debes de firmar. La firma. Bueno, se nos acabó el tiempo, Wilfrido. ¿Cuál es finalmente el cuadro que tú quisieras pintar? El cuadro que yo quisiera pintar es ese hiperrealismo de la cultura popular que es la firma de los acuerdos de paz. Muy amable, Wilfrido, éxito. Hasta aquí Voz Populi Entrevista, nos vemos en otra oportunidad. Ok.